Tengan un lindo y maravilloso día. Les saluda afectuosamente Eliseo Muñoz Mena. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Tempu Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión compartiré con ustedes tópicos relacionados con el derecho humano al mínimo vital o mínimo existencial, el cual desarrollaré en 5 momentos. Número 1, de los antecedentes en el mundo del derecho al mínimo vital. 2, el origen y concepción doctrinal en nuestro país. Número 3, sobre la concepción jurisprudencial. Número 4, la evolución jurisprudencial del derecho al mínimo vital, más allá del derecho fiscal y más allá del derecho laboral. Y 5, unas breves conclusiones. En tal sentido, es importante señalar que dentro de los antecedentes podemos remitirnos a Roma, en el cual existían las rentas de la ciudadanía, esto es, el derecho de la ciudadanía a un mínimo de trigo. En la Edad Media se hablaba del derecho de los pobres. En la Edad Moderna, con Hobbes, Locke, Montesquieu y Rousseau, se hablaba de un deber laico para indigentes, conocido como la deontología de la distribución. En Europa, en el año de 1839, se hablaba de la ley, o más bien se generó la ley de los pobres para conceder un mínimo de trigo por semana a los campesinos. Y en el siglo XX, en Inglaterra se desarrolló el dividendo social y en Francia el mínimo social garantizado. En lo que hace a los orígenes y concepción doctrinal del derecho al mínimo vital, este surge en la jurisprudencia y en el marco del derecho fiscal, como veremos seguidamente. En tal sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanas señala en su artículo 31, fracción cuarta, por esto que aquí está la génesis de este derecho al mínimo vital, señala en esta fracción normativa de la Constitución la obligación de las personas mexicanas de contribuir para los gastos públicos de manera proporcional y equitativa. Sin embargo, respecto de esta obligación, la jurisprudencia y precedentes del Poder Judicial de la Federación han desarrollado el concepto al mínimo vital o mínimo existencial, por el cual el Estado, antes de imponer la carga tributaria, la persona contribuyente debe haber subsanado o estar en condiciones de subsanar sus necesidades básicas y primordiales de alimentación, vivienda, salud, vestido, educación, entre otras básicas, antes de contribuir. En tal sentido, el derecho humano al mínimo vital debe ser respetado, protegido y garantizado por las autoridades del Estado mexicano. De lo anterior puede concluirse que el derecho al mínimo vital surge en el marco del principio de proporcionalidad y equidad dentro del derecho fiscal o tributario, creado por la jurisprudencia y precedentes del Poder Judicial de la Federación, y en virtud del cual tal derecho, en virtud de este derecho al mínimo vital, las personas no deben contribuir o pagar impuestos, como el impuesto sobre la renta, si no satisfacen sus necesidades básicas propias y la de sus familias. Por ende, al amparo del derecho al mínimo vital, las personas que perciben un salario mínimo no serán sujetas de retención de impuestos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante tesis jurisprudencial del 2013, ha establecido que el derecho al mínimo vital no es exclusivo de la clase trabajadora, aunque para ellos y ellas es importante dejarles libre su salario mínimo. Por el contrario, cualquier persona, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede hacer válido el derecho al mínimo vital, independientemente de su actividad. En tal sentido, el derecho humano al mínimo vital constituye el derecho de todas las personas a los siguientes puntos. 1. A que se le respeten sus ingresos necesarios para su sobrevivencia si fuera el caso. Número 2. A contar con una cantidad mínima para hacer frente a sus necesidades básicas. 3. A gozar de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegida constitucionalmente. Número 4. A disponer libremente de sus recursos económicos dispensables para cubrir sus necesidades básicas y primordiales. Número 5, y el más importante, que el Estado no puede afectar los recursos materiales necesarios para llevar una vida digna y decorosa. En este tenor, el derecho al mínimo vital exige analizar si una persona
que no dispone de los recursos para subsistir digna y autónomamente puede ser sujeta de cargas fiscales que ineludiblemente agravan su situación de penuria. El derecho al mínimo vital, en consecuencia, se erige como un límite que el Estado no puede traspasar para disponer de los recursos de una persona que solo cuenta con lo indispensable para sobrevivir. Dicho de otra manera, todas las personas tienen la obligación de contribuir con los gastos públicos, excepto aquellas que no cuenten con un nivel económico mínimo. Por ende, el derecho al mínimo vital implica la libre disposición de los recursos económicos indispensables para que las personas cubran sus necesidades más perentorias. Estas cantidades pueden provenir del pago de un sueldo o de un salario, así como también de las cantidades periódicas abonadas por los poderes públicos, es decir, por el gobierno, a aquellas personas que no realizan un trabajo remunerado, como las personas adultas mayores, personas enfermas, personas en situación de discapacidad. Esto es, se refiere a las cantidades que reciben por concepto de asistencia social. Ahora bien, ¿cómo ha evolucionado el derecho al mínimo vital en nuestra jurisprudencia? Veamos. En el 2007, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desarrolló dos tesis. 1. El derecho al mínimo vital en el orden constitucional mexicano. Y 2. El derecho al mínimo vital constituye un límite frente al legislador en la imposición del tributo. Así también, en el año 2009, existe una tesis aislada denominada del derecho al mínimo vital, su alcance en relación con el principio de generalidad tributaria. Y en el 2011 también se desarrolló una jurisprudencia titulada proporcionalidad tributaria. El legislador cuenta con un margen amplio de configuración al definir las tasas y las tarifas en materia tributaria. Me referiré en este momento, por su evolución y el año en que se emite, a la tesis aislada del año 2013, que nos puede resultar ilustrativa para comprender el derecho al mínimo vital. Pues bien, esta jurisprudencia del 2013, este criterio jurisprudencial, tesis aislada del 2013, refiere lo siguiente. En primer lugar menciono que se titula Derecho al mínimo vital, conceptos, alcances e interpretación por el juzgador. Veamos pues qué nos dice. Nos establece que en el orden constitucional mexicano el derecho al mínimo vital o el derecho al mínimo existencial es concebido como un derecho fundamental que se apoya en los principios del Estado social de derecho, la dignidad humana, la solidaridad y la protección de ciertos bienes constitucionales. Cobra vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 3, 4, 13, 15, 25, 27, 31, fracción cuarta, que se refiere a la materia fiscal, y 123, que se refiere a la materia laboral, todos estos preceptos de la Constitución Política Mexicana. Aunado al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, también conocido como Protocolo de San Salvador, suscrito por México y que constituyen estas disposiciones constitucionales y estas disposiciones convencionales que acabo de mencionar, el bloque de constitucionalidad, y conformados para la satisfacción y protección de diversas prerrogativas que, en su conjunto o unidad, forman la base o punto de partida desde la cual la persona cuenta con las condiciones mínimas para desarrollar un plan de vida autónomo y de participación activa en la vida democrática del Estado mexicano, o que al menos debería de contar con estos aspectos y derechos mínimos, como son la educación, la vivienda, la salud, el salario digno, la seguridad social y el derecho a un medio ambiente. Ahora bien, por lo que este derecho al mínimo vital se erige como un presupuesto del Estado democrático de derecho, pues si se carece de este mínimo básico, las coordenadas centrales del orden constitucional carecerían de sentido. Al respecto,
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en la Observación General número 3 de 1990, ha establecido lo siguiente, que la obligación mínima generalmente es determinada y a observar las necesidades del grupo más vulnerable que tiene derecho a la protección del derecho en cuestión. Así, la intersección que existe entre la potestad estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales en su connotación de que estos derechos son interdependientes y que a su vez son indivisibles, fija la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónomo constitucionalmente protegido, que es el universal para sujetos de la misma clase y con expectativas de progresividad en lo concerniente a prestaciones. En este orden de ideas, dicho parámetro constituye el derecho al mínimo vital, el cual coincide con las condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que las personas puedan llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria o de necesidades insatisfechas que limiten sus libertades, de tal manera que el derecho al mínimo vital o existencial abarca todas las medidas positivas o negativas necesarias para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Aunado a lo anterior, el mínimo vital es un concepto jurídico indeterminado que exige confrontar, poner enfrente la realidad social con los valores y fines de los derechos sociales, siendo necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada caso concreto, pues a partir de tales elementos es que su contenido se ve definido al ser contextualizado con los hechos de cada caso. Por consiguiente, al igual que todos los conceptos jurídicos indeterminados, requiere ser interpretado por la persona juzgadora, tomando en consideración los elementos necesarios para su aplicación adecuada a casos particulares. Por lo que debe estimarse que el concepto no se reduce a una perspectiva cuantitativa, sino que por el contrario es cualitativa, toda vez que su contenido va en función de las condiciones particulares de cada persona. De esta forma, cada persona, cada gobernado, tiene un mínimo vital diferente. Esto es, el análisis del derecho al mínimo vital implica determinar de manera casuística en qué medida se ve vulnerado tal derecho por carecer una persona de recursos materiales bajo las condiciones propias de cada caso. Veamos pues que lo que la jurisprudencia nos dice es que este derecho al mínimo vital se tiene que ir forjando, se tiene que ir diciendo por la persona juzgadora, por la jurisprudencia en cada caso concreto. Y por supuesto también nos señala que puede ir más allá del derecho fiscal, a otras ramas como el civil, el familiar, el derecho mercantil y otras ramas del derecho que veremos seguidamente. Ahora bien, menciono este aspecto puesto que la jurisprudencia y precedentes de nuestro país nos han demostrado cómo ha trascendido el derecho humano al mínimo vital más allá de lo fiscal y más allá de lo laboral, más allá incluso de la protección del salario mínimo. Veamos pues esta evolución jurisprudencial como lo apreciamos seguidamente. Vean, en el año 2012 los tribunales colegiados de circuito generaron una tesis aislada que refiere emplazamiento por edictos al tercero interesado, alcances y requisitos y formas de la dispensa del pago de la publicación a favor de quién, a favor de la persona quejosa de escasos recursos económicos. Este criterio jurisprudencial nos señala que el juez de amparo debe solicitar al Consejo de la Judicatura que absorba los gastos de publicación de edictos cuando se acredite que
la persona quejosa es de escasos recursos económicos, sustentado en el derecho al mínimo vital. En el 2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció también otro criterio jurisprudencial que a continuación comparto, relacionado con la seguridad social, y que establece que las jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro gozan de las medidas de protección del salario, entre otras sustentados en el derecho al mínimo vital de que goza el salario mínimo. Así también en el año 2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia estableció la tesis aislada que refiere derecho al mínimo vital. Su contenido trasciende a todos los ámbitos, a todas las materias que prevean medidas estatales que permitan respetar la dignidad humana. Así también, en este mismo año 2013, el mismo Pleno estableció la jurisprudencia que establece trabajo penitenciario. El artículo 10, párrafo segundo de la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, que prevé un descuento dirigido al sostenimiento del reo con cargo a la percepción que tenga como resultado de aquel, vulnera el derecho humano al mínimo vital. En el 2014 también existe una jurisprudencia que señala trabajadoras embarazadas y en situación de maternidad, conforme al marco constitucional e internacional de protección de los derechos humanos, al gozar de una tutela especial, entre otros beneficios, cuenta con la estabilidad del empleo en pro de su mínimo vital. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2014, establece también la jurisprudencia que al efecto refiere salario mínimo. Las autoridades jurisdiccionales pueden ordenar el embargo sobre el excedente de su monto para asegurar obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por la persona trabajadora. En principio, ojo, solo respecto del 30% de ese excedente, conforme o para proteger el derecho al mínimo vital. En el 2014 existe también por un tribunales colegiados de circuito una tesis aislada que refiere servicio de educación. Con independencia del derecho de las instituciones privadas de exigir, ojo, el pago de las colegiaturas correspondientes, estas no pueden condicionar la aplicación de evaluaciones o exámenes a dicho pago al formar parte la educación del derecho al mínimo vital. En el 2016 encontramos también la tesis aislada titulada Inmovilización de cuentas bancarias. Al comprender la paralización de los depósitos por pensión jubilatoria, transgrede el principio de inembargabilidad y los derechos al mínimo vital y seguridad social de la persona pensionada. En el 2017, el Pleno de la Suprema Corte estableció la jurisprudencia que a la letra dice: responsabilidades administrativas de los servidores públicos. El artículo 21 de la ley relativa que permite la suspensión temporal en el empleo y la retención de percepciones debe interpretarse en el sentido de que el órgano interno de control prevendrá un ingreso mínimo para la subsistencia de la persona servidora pública durante el procedimiento respectivo, hasta en tanto no se dicte la resolución administrativa definitiva que determine la responsabilidad. En el 2017 también tenemos una tesis aislada que a la letra dice: derecho humano de acceso al agua, supuestos en que procede la suspensión del suministro por falta de pago del servicio para uso personal y doméstico. ¿Qué nos refiere esta tesis? Vean que es de mucha importancia. Que todas las personas gozan del derecho humano al agua. Eso lo establece la Constitución. No obstante, fundado en la solidaridad de las personas usuarias, el suministro es oneroso. Tenemos que pagar por el servicio. Ahora bien, cuando el agua es para uso personal y doméstico y existe falta de pago de las personas usuarias, la autoridad no puede suspender el suministro de forma total y absoluta como una primera medida, sino que debe reducirlo y proveer una cantidad mínima indispensable para solventar las necesidades básicas de las personas usuarias. A partir de ello, buscar un acuerdo de pago teniendo en cuenta lo siguiente. Número 1,
el número de habitantes de la casa. 2, las condiciones en que vivan estas personas. Número 3, la capacidad económica de las personas. Número 4, si alguien se encuentra en condición de vulnerabilidad en ese domicilio, en este caso, la autoridad debe dotar de una cantidad mínima de 50 litros diarios por cada persona vulnerable. Ahora bien, si no hay una persona en condición de vulnerabilidad y la persona usuaria no llega a un acuerdo, ojo, cuando tiene capacidad económica o incumple el acuerdo celebrado teniendo capacidad económica, entonces y solo entonces el servicio de agua potable puede suspenderse de forma absoluta en ese domicilio. Otro criterio jurisprudencial también de importancia es del año 2018, es una jurisprudencia que se refiere a la usura y refiere que en el caso de usura, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de un juicio de amparo directo promovido en contra de la resolución que condena a la persona quejosa al pago de intereses ordinarios y o moratorios a fin de proteger y garantizar su derecho humano, debe suplir la deficiencia de los conceptos de violación, incluso ante la ausencia de estos conceptos de violación, solo en relación con la usura, sustentado en diversos principios y postulados constitucionales, entre ellos el derecho al mínimo vital. Pues bien, dicho lo anterior, es importante concluir que el derecho humano al mínimo vital o mínimo existencial no se encuentra reconocido a nivel constitucional. 2, que es derivado de una interpretación jurisprudencial desde la óptica del derecho tributario, del derecho fiscal y también del derecho laboral, por decirlo de una manera. Así también es importante puntualizar, y esto quiero recalcarlo, que el derecho al mínimo vital o al mínimo existencial es una institución que está evolucionando y ha permeado más allá del derecho fiscal y laboral a otras ramas, como hemos visto, como son el derecho administrativo, el derecho familiar, el derecho a la seguridad social, el derecho mercantil, el propio derecho de amparo. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer valer el derecho al mínimo vital? A través del juicio de amparo indirecto, del juicio de amparo directo, si es el caso, así también ocurriendo a el sistema jurisdiccional de protección, el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, tales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales de los derechos humanos, según sea el caso. Agradezco la atención a esta cápsula jurídica. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su atención.